El problema de los ocupas en España, sí, como no, te lo voy a dejar muy claro. El problema de los ocupas en España no existe. Es una exageración del neonazismo español. Que le dice a la gente que si tú te vas a comprar el pan, puede meterse alguien a tu casa y apoderarse de ella y te tardas 2 años en sacarlos. O llamas a un grupo neonazi, que es una empresa, le pagas un dinero y ellos van, les dan de porrazos y los sacan a patadas. Esta es la narrativa. Y que esto puede pasar, pasa en toda España constantemente, ¿no? La narrativa luego la han retomado las compañías de alarmas porque les permiten vender más alarmas. Pero los números dicen que no es un problema. No es un problema real. El problema real es la ocupación, o lo más común es la ocupación de vivienda abandonada o de personas que alquilan un piso y luego dejan de pagar el alquiler. Entonces, sí hay un proceso legal para echarlos. Pero el allanamiento de morada es un delito que, si tú llamas a la policía, oiga, se metieron a mi casa, te sacan a patadas en 2 segundos. Tienes que demostrar que es tu casa y punto, ¿no? Es uno de los exageraciones de la derecha que se usan para asustar a la gente. El gobierno de izquierda no hace lo suficiente contra los que están ocupando las casas de los pobrecitos viejecitos que se salieron a comprar el pan y se han quedado sin casa. Y entonces vienen los valerosos neonazis con unos brazos como mis muslos y a porrazos los sacan y entonces son los héroes de la película. Pero no es un problema realmente de vivienda en México. ¿Cuántos casos ocupas hay en España? Vamos a verlo así. Porque lo que más me llama la atención es que la gente me pregunta y la gente ve esta información y no se le ocurre hacer lo que yo estoy haciendo, que es teclear un poquito cuántos casos de ocupa. No contada por, por periódicos de derecha, sino con datos. Las denuncias por ocupación de vivienda han pasado de 17,274 casos en 2021, bajó a 16,000 casos en 2022, a 15,000 casos en 2023, volvió a repuntar a 16,000 casos en 2024. Los delitos más habituales de usurpación de vivienda son de casas abandonadas. Usurpación y allanamiento, pero es una minucia y la mayoría se resuelven en 2 minutos, sobre todo los allanamientos de morada, que es con los que te trata de asustar la derecha. No es un problema real, ¿no? No es un problema, vamos, es un problema real, pero no es un problema social que amerite la alarma social de que toda persona que tenga un piso, sobre todo si es un piso pequeñito, se lo van a robar los ocupas y luego tu única esperanza es Dani Desocupa. El que yo ya le hice una faena una vez obligándolo a quitar una canción de Chumbawamba, porque soy conocido de Chumbawamba, y empezó a usar una canción de Chumbawamba que son anarquistas. Siempre han sido anarquistas, entonces le cayó una demanda a toda velocidad y tuvo que quitar la canción. Es lo único que he hecho contra Dani Desocupa. No es un problema de verdad.